comparta la palabra con nosotros. Muy buenos días con cada uno de los presentes. Les saludo en el nombre del Señor Jesús. En primer lugar, quiero agradecer a Dios por habernos traído con bien a nuestro querido país Perú, ¿no? Y a toda mi familia que estamos aquí presentes. Y en segundo lugar, quiero agradecer por la invitación. Creo que Pablo coordinó con mi esposa, me parece algo así. Entonces, yo estaba muy ocupado y Pablo también bastante ocupado. Y entonces, gracias a Dios por esto, por este tiempo. Muchos de ustedes nos conocen, otros no. Veo caras nuevas y está bien eso, pero damos gracias a Dios porque aquí nos permitió servir al Señor por algún tiempo y mi esposa y yo antes trabajamos en el colegio cristiano Jean Elliot, mi esposa enseñando inglés y el que habla matemáticas y física, ¿no es cierto? Y los que me conocen, ¿no? Pero los que no, está bien. Y por otro lado, ahora estamos sirviendo al Señor dentro de los Bautistas del Sur en Carolina del Norte. Casi 17 años tenemos allá sirviendo al Señor. Pablo conoce nuestra iglesia, le ha sido invitado las veces que ha podido ir, varias veces, y los que conocen al pastor Alex Donnelly, él siempre frecuenta nuestra iglesia, ¿no? Entonces, constantemente, así que estamos allí sirviendo juntos al Señor en la comunidad hispana. Bien, quiero invitarles, por favor, hermanos, que tengan la amabilidad de abrir sus Biblias en el libro de Habacuc, el capítulo 3. Vamos a lecturar la palabra de Dios en el capítulo 3, los versículos del 1 al 2. ¿Ya? Tal vez sería lindo poder escuchar un poquito acerca de lo que estaba pasando en la época de Habacuc. Los que han leído seguramente van a recordar las palabras que voy a decir en breve. En realidad, en ese tiempo, en el tiempo de Habacuc, Israel, en este caso Israel del Sur, Judá, iba a pasar por un tiempo de disciplina de parte de Dios, porque ellos habían hecho cosas que desagradan a Dios. Y claro está que Dios es un Dios santo, un Dios justo, amoroso, misericordioso, pero Él tiene que disciplinar cuando sus hijos no le obedecen o cuando persisten en la desobediencia. Así que Dios iba a levantar a un pueblo extranjero, los caldeos, babilonios, para usar como instrumento de juicio para con su pueblo. Y claro está que a nadie le gusta la disciplina, ¿verdad? Sobre todo cuando tiene que ver con un juicio de Dios. No nos cae bien. Esa es la forma natural, la manera como respondemos cuando estas cosas van a suceder o suceden en nuestra vida. Sin embargo, la disciplina siempre nos va a hacer bien, ¿ya? Cuando viene de parte de Dios no es para destruirnos, es para hacernos volver a Él. Eso es lo que Dios siempre querrá hacer con sus hijos. Así que, por favor, vamos a dar lectura a Habacuc, capítulo 3, los versos del 1 al 2. Leamos junto la palabra de Dios, por favor. Si se pone de pie sería muy amable de su parte para luego estar teniendo un tiempo de oración. Escuchemos lo que dice la palabra de Dios. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Oremos brevemente, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, bendito, alabado, exaltado sea, Señor, tu nombre. Padre, hemos cantado cánticos que expresan tu misericordia, cánticos que expresan que tú eres santo, cántico que expresamos que queremos tener vidas rendidas, Señor, a ti. Y en esta mañana oramos que el Espíritu de Dios, que inspiró tu palabra, sea nuestro Maestro, enseñándonos a cada uno de nosotros. Señor, visítanos. Oramos que el Espíritu de Dios sea redarguyendo de pecado, de justicia y de juicio. Añade salvación a tu iglesia. Señor, gracias.
en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, por favor, hermanos. Habacuc, capítulo 3, los versículos del 1 al 2. Gracias, hermano, muy amable. Gracias. He puesto como título, ¿cómo orar en tiempo de crisis? Repito, ¿cómo orar en tiempo de crisis? Estamos viviendo, hermanos, tiempos malos, tiempos difíciles. Y una de las preguntas que uno se hace es, cuando nosotros hablamos acerca de tiempos malos, ¿a qué nos referimos? Por lo general, cuando nosotros escuchamos comentarios acerca de los tiempos malos, la gran mayoría se enfoca en estas cosas. Hay escasez de trabajo, tenemos muy pocos ingresos económicos o otro factor. Pero cuando nosotros vamos a las Escrituras, y en especial me refiero a 2 Timoteo, el capítulo 3, verso 1, nos daremos cuenta que la Escritura allí nos dice que en los tiempos finales o en los últimos tiempos habrán, ¿qué cosa? Tiempos difíciles. Lo interesante está que cuando Pablo, bajo la inspiración de Dios, escribe esto, no menciona lo que comúnmente nosotros mencionamos, como escasez de trabajo, falta de recursos económicos, etcétera, etcétera. El apóstol Pablo, cuando habla de tiempos malos, se refiere a la maldad de los hombres, manifestado en tal grado no conocido por muchos de ellos. Esto es impresionante, hermanos. Muy impresionante. Porque la Biblia nos habla de tiempos malos de una manera tal que la gente, por lo general del mundo, enfoca. ¿Ok? Ahora, como creyentes en Cristo Jesús, ¿qué debemos hacer? Bueno, tú y yo sabemos que uno de los medios de gracia que Dios en Cristo nos ha dejado es la oración. Así que tú y yo somos llamados a orar en momentos difíciles que pasamos para buscar y hacer la voluntad de Dios. Pero hay que reconocer, hermanos, hacer la voluntad de Dios nunca ha sido y será algo fácil. Se necesita poner en práctica el cántico último que hemos cantado. Yo me rindo a ti. Así es. Cantar es fácil, hermanos, pero vivir lo que cantamos no es fácil. Yo me rindo a ti. Recordarán ustedes que en cierta ocasión los discípulos del Señor Jesús seguramente se quedaron impresionados al ver a Jesús orar, a tal punto que le dijeron en cierta ocasión, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. También el apóstol Pablo, bajo la inspiración de Dios, dijo lo siguiente, y de igual manera, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu de Dios mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Así que tal como podemos notar, orar conforme a la voluntad de Dios, como se supone, no es tan fácil. Y más aún, cuando estamos viviendo momentos de crisis. Allí se hace más difícil. Ahora, ¿por qué estoy diciendo todas estas cosas? Porque en el libro de Habacuc, y específicamente el capítulo 3, los versos que vamos a tocar en esta hora, vamos a ver nosotros que nos habla de esta realidad que estamos compartiendo. Todo este capítulo es un registro de la oración de un hombre de Dios como el profeta Habacuc. Todo este capítulo 3 no solamente provee
una conmovedora conclusión a esta piadosa discusión del profeta hablando a Dios acerca de su fe con su fiel Dios, sino que además registra lo que una oración verdadera debe incluir. En ella, cuando estudiamos todo el capítulo 3, vamos a ver alabanza, agradecimiento, como que el profeta hace un recordatorio, un recuerdo de cosas que Dios había hecho en el pasado. Y luego empieza a adorar al Señor. La recordación de la historia, tal como lo hace el profeta Habacuc, es una parte fundamental de la oración. Y hermanos míos, las grandes oraciones de la Biblia son aquellas que los hombres han llevado a cabo recordándole a Dios lo que Él había hecho en el pasado. Fundamentaron sus peticiones sobre los hechos portentosos de Dios, sobre aquellos hechos poderosos de Dios, de manera que todo este capítulo 3 constituye una gran oración. Y hermanos, en este capítulo vamos a observar, por así decirlo, un modelo de lo que debe ser nuestra actitud al momento de orar en tiempo de crisis. Y uno se pregunta, ¿cómo orar en tiempo de crisis? A la luz del pasaje central y otros textos de la palabra de Dios, a lo menos veremos 3 aspectos sumamente importantes en cómo orar en tiempo de crisis. En primer lugar, debemos o sometiéndonos a la voluntad de Dios. En segundo lugar, es estando convencidos del obrar de Dios en el mundo. Y en tercer lugar, pidiendo a Dios que su obra sea renovada y conocida en tiempos como estos, en tiempos difíciles. Así que veamos rápidamente, hermano, no lo voy a cansar, no voy a decir todo el material que tengo, pero a lo menos quiero plasmar estas 3 cosas. Eso, me enfoco en esta mañana, ¿ya? Con la ayuda del Señor vamos a tratar de desarrollar estos 3 aspectos sumamente importantes que nos ayudan cómo orar en tiempo de crisis. Entonces, en primer lugar, sometiéndonos a la voluntad de Dios. Observe en su Biblia, Habacuc 3, el versículo 1. Note lo que dice, oración del profeta Habacuc sobre Sigionoc. El título, como pueden notar, comienza con la siguiente expresión, oración del profeta Habacuc. ¿Por qué tiene tal encabezado allí? ¿Pueden ver en sus Biblias, hermanos? Oración del profeta Habacuc. Esto nos indica que la oración fue efectuada por Habacuc. En otras palabras, es una oración, o mejor dicho, un cántico, como lo veremos luego, de Habacuc hacia Dios. Después de haber escuchado los juicios de Dios, tanto para con Judá como para el imperio de Babilonia, esta oración significa que el profeta ya no tiene nada más que decir respecto a los juicios de Dios. La respuesta de Dios a las dudas de su corazón y de su mente ha silenciado la boca del profeta. Es decir, ha concluido su diálogo con el Todopoderoso. Ahora lleva al pueblo de Dios a aceptar los propósitos justos y misericordiosos que el Señor le ha revelado. Así que este título sobre Sigionoc, aunque no sabemos exactamente el significado, sin embargo podemos observar que se trata de un instrumento de cuerdas que, según los estudiosos, emite un tono de lamentación. Ahora, pero lo que llama la atención es cómo termina ese capítulo 3. En la parte final del versículo 19, en la parte inferior, pueden notar una pequeña letra, con pequeña letra lo siguiente: al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerdas. Y aquí
se refiere a un instrumento de cuerdas que emite tonos de alegría. Interesante. Primero vemos que el capítulo 3 empieza con tonos de lamento y luego termina con tonos de alegría. Lo que pasa es que en este proceso, donde el profeta expresa lo que hay en su corazón, expresa su confusión, expresa su perplejidad, porque no logra entender cómo Dios iba a usar una nación tan vil, tan más pecadora que ellos mismos, como instrumento de juicio. Esto era algo que causó cierta confusión en el profeta Habacuc. No lo podía entender. Claro, porque nosotros mayormente lo que hacemos es, bueno, si tú eres más justo que yo, está bien que me castigues, pero si yo soy más justo que tú, no te voy a aceptar. Ese es el asunto. Pero el profeta aquí entendió que lo que Dios iba a hacer con la nación de Israel, en este caso Judá, incluso con los babilonios mismos, se trataba del justo juicio del Señor. Y Él es el único que podría cambiar aquel lamento en alegría. Y quiero decirte, amigo, amiga, en esta mañana, solo Dios puede cambiar tu situación. Él es el único que puede cambiar nuestra tristeza, nuestro lamento en alegría. Él envió a Jesucristo para que Jesucristo pudiera realmente transformar y cambiar nuestra vida. Dios lo ha hecho con cada uno de nosotros. Él es aquel que toma nuestra vida y la puede transformar. Él es el único que puede hacer de cosas que aparentemente no sirven ante los ojos de los hombres, tomarnos y formarnos y usarnos para Él. Y cuando eso pasa en nosotros, Él da el verdadero sentido. Él da la razón para vivir para Él. Y no solamente para Él, vivimos también para los demás. Y ese es algo hermoso, hermanos, que Dios puede hacer en nosotros. El transformar nuestras vidas de lamento en alegría. Y aquí vemos nosotros entonces que cuando Dios revela lo que va a hacer, teniendo en cuenta los caminos de Dios que son justos y verdaderos, y que Él es misericordioso, lo mejor para nosotros será someternos a su perfecta voluntad y glorificar su nombre. Sé que esto no es nada fácil, hermanos. No es nada fácil. Es algo que puede consumir nuestra energía. Aceptar que Dios, en este caso, en el contexto que estamos mirando, iba a levantar a una nación pagana como los caldeos para disciplinar a su pueblo. Al principio era inaceptable. No podía aceptar esto. Pero después terminó aceptando la voluntad de Dios. Algo similar podría pasar también con la iglesia en este tiempo que estamos viviendo, en pleno siglo XXI. Creemos que Dios es bueno, creemos que Dios es justo, creemos que Dios es misericordioso y soberano. Sin embargo, nos cuesta creer que la situación que se está dando en diferentes países sea la voluntad de Dios. Yo sé, hermanos, que mucha gente le cuesta aceptar esto. ¿Cómo va a ser la voluntad de Dios? Que gente pueda irse a otro lugar en busca de querer progresar. ¿Cómo puede ser la voluntad de Dios ante tanta violencia, tanta delincuencia, tanta extorsión? En el tiempo de Habacuc, él pasó lo mismo. Observó que la misma nación de Israel, en este caso Judá, había violencia, pleito entre hermanos. ¿Cómo puede pasar esto? ¿Cómo sabemos que esto está dentro de los planes, los propósitos de Dios? Cuesta aceptar eso. Sin embargo, tenemos que aprender a descansar en la voluntad del Señor. Ahora, ¿cómo orar entonces en tiempo de crisis? En primer lugar, hemos visto sometiéndonos a la voluntad de Dios. Ahora, en segundo lugar, vamos a ver estando convencidos del obrar de Dios en el mundo.
Notemos lo que dice Habacuc 3:2, la parte A. Dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Ahí está. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Como podemos ver aquí, esta oración está prácticamente dividida en dos partes, o lo podemos dividir en dos partes. La primera parte, vemos que el profeta está convencido de la obra de Dios en el mundo. Y eso lo vamos a ver en este punto. Y luego, en mi tercer punto, vamos a estar mirando que la obra de Dios es una petición de tres partes para que la obra de Dios sea renovada y revelada de nuevo en medio de los tiempos difíciles que se pueden vivir. Entonces veamos rápidamente esta primera parte. Estamos, por así decirlo, frente a lo que podría llamar la actitud del profeta Habacuc ante Dios. Obviamente, hermanos, después que ha meditado acerca de la obra de Dios, en cómo Dios ha obrado en el pasado, uno se pregunta, ¿cuáles son aquellas actitudes del profeta Habacuc? Y a lo menos podemos ver dos cosas aquí. En primer lugar, el profeta tiene una actitud de humillación ante Dios. Mira lo que el texto dice. Oh Jehová, he oído tu palabra. En otra versión dice, oh Señor, he oído lo que se dice de ti. Y otra versión dice, Señor, he sabido tu fama. Habacuc dice que ha oído acerca del obrar de Dios. Tal como lo traduce otra versión, Señor, he sabido de tu fama. En otras palabras, Habacuc es alguien que conoce la historia de los hechos portentosos, los hechos poderosos de Dios en el pasado. Él sabía de estos hechos para con su pueblo y también de cómo Dios obró con el mundo, con aquellos que se le oponían. Obviamente, Habacuc se tomó el tiempo para asimilar, no solo informarse acerca del obrar de Dios en el pasado, pero esos grandes hechos fueron tanto para bendición como para maldición por el pecado. Él sabía que había bendición cuando el pueblo de Dios obedecía. Pero Habacuc también meditó que si el pueblo desobedecía, había maldición sobre sus vidas, habría serias consecuencias debido a la desobediencia. Así que Habacuc leyó y meditó en todas estas cosas. Algo que muchas veces nosotros no lo hacemos. ¿Sí? Mayormente lo que la gente quiere son las cosas buenas, como dijo Pablo. No quiere lo mejor. No quiere lo superior. El mundo en que vivimos quiere escuchar mensajes positivos. Quiere escuchar mensajes que puedan animar sus vidas, su corazón. Por eso hoy en día en las redes sociales hay bastante coach espirituales, animadores. Pero hoy en día, lamentablemente, las iglesias carecen de hombres que expongan la palabra de Dios, que puedan explicar el texto y con la ayuda de Dios pueda el Espíritu Santo tocar nuestra mente y corazones. Hay carencia de eso hoy en día. Pero hermanos míos, aquí vemos nosotros que nos hace bien meditar en ambas cosas. No solamente en las bendiciones de Dios, sino también en las maldiciones. Y aquí es eso lo que a nosotros nos lleva a reconocer quién es Dios. Y nos lleva a una actitud de humillación. ¿Sí? No hay aquí ningún esfuerzo de parte de Habacuc. Ya no defiende a Judá. Si se dan cuenta, ya en ningún momento ella empieza a defender a Judá o a sí mismo, sino que de parte de Habacuc va a haber una sincera confesión de su parte, un reconocimiento de la justicia, de la santidad y rectitud de Dios, tal como dijera el profeta Daniel: oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro,
porque contra ti pecamos. Y no está cuestionando a Dios. Ya no entra en esa argumentación. No queda un pretexto, ninguna excusa, ningún vestigio de justicia propia, sino un pleno reconocimiento de pecado y total sumisión al juicio de Dios. Pero la pregunta es, ¿cómo llegó Habacuc a esta nueva posición? ¿A qué se debió el cambio de actitud? Al parecer, sucedió cuando dejó de pensar en su propia nación, en el sentido, ¿cómo tú, Señor, vas a usar a estos caldeos babilonios que son más crueles, malos que mis hermanos de Judá? Cuando él dejó de pensar de esa manera, cuando dejó de pensar y enfocarse en sí mismo, y más bien se empezó a enfocar en Dios, su perplejidad, su confusión se fue clarificando. Qué interesante es eso, hermanos. Nuestros problemas con frecuencia pueden ser rastreados en nuestra insistencia en mirar el problema inmediato según nuestra propia óptica o nuestra propia perspectiva, en lugar de aprender a enfocar o a mirar desde la óptica de Dios. Habacuc empezó este proceso, este cambio de esta nueva posición cuando dejó de mirar a ambos, tanto a la nación como también de mirarse a sí mismo. Y empezó a focalizar y a enfocar sus ojos en Dios. Y esto le permitió realmente a Habacuc afrontar los problemas que él estaba pasando. Y hermanos míos, una de las cosas que nosotros debemos reconocer es que por lo general no sabemos interpretar o entender acerca del problema de la historia. Sí, es una realidad eso. Cuando tú estudias, por ejemplo, la historia de las guerras, lo ven desde una perspectiva, una óptica. Pero cuando tú estudias la historia de las guerras, desde la perspectiva de Dios, hablando en términos correctamente espirituales, las razones son otras. Y uno dice, pero ¿quién tiene la razón? Obviamente lo que nos dice la Escritura, porque es la verdad. Es la palabra de Dios y Dios no miente, Dios no se equivoca, Dios tampoco se confunde. El hombre sí puede equivocarse, el hombre no es perfecto, pero Dios sí lo es. Y por eso cuando vamos a las Escrituras y empezamos a mirar y leemos en ella, podemos tener una ayuda en cómo poder entender acerca de los problemas que nosotros estamos enfrentando en este tiempo. Y cuando hacemos eso, entonces nuestro enfoque ya no va a estar en los problemas que se nos avecina o en los problemas que estamos viviendo, sino nuestro enfoque por estar en Dios. Vamos a tener realmente una forma de poder enfrentar mejor las cosas. Y vamos a aceptar no solamente la voluntad de Dios, sino que nos daremos cuenta que Dios está en control de todas las cosas que suceden en este mundo, aún las cosas que suceden en nuestra vida. Que hermanos, ahora pero pensemos, ¿qué de nosotros, la iglesia como creyentes en particular? ¿Creen que la iglesia cristiana evangélica está o no está pasando por algunas dificultades? Pensemos, hermanos, ¿cuál es nuestra condición actual? ¿Cuál es? ¿Y qué muchos de nuestros sufrimientos se debe de repente a nuestra desobediencia, o de repente por nuestra infidelidad, o de repente apostasía? No es nada nuevo. Europa, muchas iglesias apostataron. Estados Unidos también. En América Latina
muchos hermanos también, mucha gente. Por varios años la iglesia en general está negando el poder del obrar sobrenatural de parte de Dios, poniendo inclusive en duda la deidad de Dios y el poder de Dios, y exaltando no solo a la filosofía por encima de la palabra de Dios, sino promoviendo estrategias humanas, dicen con el propósito de ganar almas para Cristo. ¿Pero será cierto eso? Todo esto es contrario a la palabra de Dios. Por ejemplo, en Hechos capítulo 9, verso 31 dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. No fue por medio de cultos o predicaciones emotivos que la iglesia era edificada en el tiempo de la iglesia primitiva. No. Se edificaba y crecía era porque los creyentes andaban en el temor del Señor, y la iglesia crecía por la obra del Espíritu Santo. Sin estos dos aspectos esenciales, cualquier congregación deja de ser una iglesia bíblica. Será un grupo de reunión de personas que tienen algo en común, pero nada que ver con lo que la Escritura nos enseña con respecto a una iglesia bíblica, tal como lo define en Hechos 2:42. Por otro lado, no es bíblico ni tampoco espiritual el mirar solo a lo que es evidentemente malo o impío. Como creyentes en Cristo Jesús tenemos la tendencia a dar la impresión que el único problema es tal cosa. Por ejemplo, nosotros hemos vivido momentos difíciles en el Perú. Recuerdo que hace algunos años atrás, en la etapa electoral, en el proceso electoral aquí en el Perú, quedaron dos agrupaciones, ¿recuerdan? Dos agrupaciones por disputar. Y había gente que decía: no, yo no voto por tal persona porque es un comunista socialista. Yo no voto por otra persona porque es corrupción. Y claro está, como nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo, y al examinar estas cosas nos creemos mejores que ellos, decimos no, ni por el comunismo ni tampoco por la corrupción. Y claro, uno no quiere votar por ninguno de los dos. Pero puede darse el caso de que como iglesia, al compararnos con ellos, diciendo al menos no soy así, no veamos la verdadera necesidad de la humillación en nuestra vida, como al principio le pasó a Bakú. ¿Cómo vas a usar, Señor, a esta nación de los caldeos babilonios? Una nación tan mala, perversa, corrupta, que nosotros los de Judá, que todavía pasamos. No. Claro, porque nos comparamos ¿con quién? Con otros. Pero si miramos a Cristo, Él es la medida, nos va a llevar a humillarnos. Y eso fue lo que le hizo al profeta. ¿Cuál fue otra actitud que tuvo el profeta Habacuc? La actitud de la adoración. Mira lo que dice el texto: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Y aquí notamos, hermanos, una segunda actitud de parte del profeta ante Dios, y es la adoración. Y aquí este temor no significa, en este caso, que Habacuc sintió miedo por las cosas que habían de venir, según lo que Dios le había revelado. No. Se trataba aquí que el profeta se humilla y se postra, siendo consciente de la presencia del Señor. Empezó a contemplar la santidad de Dios. Y hermanos, cuando nosotros contemplamos la santidad de Dios, vamos a darnos cuenta acerca de lo tan pecadores que somos. Así es. Tanta imperfección que hay en nosotros, tanta debilidad. Aquí el profeta dice: he oído tu palabra y temí. Se trata de un temor reverente, de la que nos habla
el autor a la epístola a los Hebreos, en Hebreos 5:7, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Esta es una actitud que hoy en día como que ya no se ve mucho en los cristianos. Existe un exceso de liviandad, familiaridad con el Altísimo Dios. Ahora, gracias a Dios que podemos entrar tú y yo en su presencia a través de los méritos de Cristo, confiando en la sangre de Jesucristo. Sin embargo, jamás debería reducirse nuestra reverencia por el Señor en ningún momento. El antiguo pueblo de Dios, y en particular los más espirituales de entre ellos, vivían tan conscientes de la santidad y la grandeza de Dios que aún temblaban al invocar el nombre de Dios. ¿Qué nos enseña todo esto? Lo primero que debo decir es que no hay que confundir que adoración se reduce a cantar canciones. Una persona puede cantar, pero eso no significa que está adorando a Dios. Si no rogamos, si no suplicamos a Dios con gran clamor, que no queremos pecar y que queremos hacer su voluntad, entonces no podemos adorar a Dios. Pero ¿qué más me enseña? Lo segundo es que la santidad y el poder de Dios debe hacernos temblar y quedar prácticamente asombrados, anonadados, estupefactos. Debemos acercarnos al Señor agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios, Él es fuego consumidor. Todo esto es vital para un buen entendimiento en la cual tú y yo estamos viviendo en pleno siglo XXI. Debemos aprender a ver a Dios tal como lo vio el profeta Habacuc en su santo templo, por encima de la historia y por encima de los cambiantes escenas que se dan a través del tiempo. ¿Cómo orar en tiempo de crisis? Hemos visto, en primer lugar, sometiéndonos a la voluntad de Dios. En segundo lugar, hemos visto estando convencidos del obrar de Dios en el mundo. Y finalmente, para terminar, pidiendo a Dios que su obra sea renovada y conocida en medio de los tiempos. Eso es lo que dice Habacuc, verso 3, la parte 2. La parte 2, versículo 3, la parte B, dice: oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Cuando tú y yo oramos de verdad, estas cosas se dan. Primero nos humillaremos. Luego adoraremos al Señor. Y después de esas dos cosas esenciales, pediremos a Dios. ¿Y qué es lo que pide el profeta Habacuc? 3 cosas. Mira lo que dice: oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Pide un avivamiento espiritual. Y la palabra hebrea aquí para avivamiento o aviva tiene el significado principal de preservar o mantener vivo. El gran temor de Habacuc era que el pueblo de Dios fuera completamente destruido, de tal modo que oró pidiendo: preserva, oh Dios, mantén en vida, no permitas que seamos abatidos. Además, avivar no solamente significa mantener en vida o preservar, sino también purificar, corregir y quitar lo malo. Esta es siempre una acción vital en la obra de avivamiento que Dios hace.
Cuando uno lee acerca de la historia de los avivamientos, tanto en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento o en la historia de la iglesia, se va a dar cuenta que todo avivamiento tiene este doble propósito. En primer lugar, para que la gente pueda conocer al Dios verdadero y para que aquellos que hemos creído aprendamos a temer más a Dios. Ese es el énfasis de todo avivamiento. Eso es lo que Él pide. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Hermanos míos, es posible que Dios, no lo sé, de repente ya no vuelva a darnos un avivamiento en este siglo XXI, lo que vemos que ha hecho a lo largo de la historia. Pero podemos esperar, podemos orar, que Dios realice lo que normalmente hace de una forma nueva: dar vida, que infunda vida en medio de los tiempos que vivimos. Podemos decirle al Señor: sí, Señor, tus caminos son rectos y justos, tus juicios son justos. Viene aquel día del juicio final que has determinado, donde castigarás al malo, al impío. Pero Señor, da vida todavía a los que no te conocen, para que glorifiquen tu nombre. Eso sí podemos pedir. Pero Habacuc no solo pidió un avivamiento espiritual, él pide que se haga conocer la obra de Dios. Mire el versículo 2b: en medio de los tiempos, hazla conocer. Habacuc ora por un despertar espiritual, no solo para sí mismo y para Judá, sino para todos. Esto nos hace pensar en la oración que hizo Josué, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Josué 4:24. Aquí está lo que dije antes: el doble propósito de todo avivamiento espiritual es para que la gente que no conoce a Dios lo pueda conocer. Aquí en Trujillo hay mucha gente que no conoce a Dios. Hay que orar para que Dios visite a esta gente, para que el Señor derrame también su Espíritu Santo sobre ellos, que el temor de Jehová sea sembrado sobre ellos. Porque eso es lo que dice la Escritura, que con el temor de Jehová los hombres se apartarán del mal. El profeta observa la calamidad que se aproxima y dice: oh Señor, mientras somos castigados, prepáranos para la liberación que ha de venir. Haz que todo tu pueblo sea digno de la bendición que has de derramar. Esta oración, hermanos, al igual que la de Daniel, fue respondida en forma concluyente cuando estaba en el exilio de Babilonia, en manos de los caldeos. Dios contestó el pedido de un avivamiento por medio del castigo, y precisamente durante el tiempo en que el castigo estaba siendo administrado o dado. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? Podemos pedir a Dios que mientras nosotros, su iglesia, somos preservados, somos purificados, somos corregidos, estamos siendo preparados para aquel día de la liberación. Que Dios haga conocer su obra en medio de este tiempo que estamos viviendo. Que nosotros, como iglesia local, funcionemos como debemos funcionar, tal como dice Mateo en el Sermón del Monte, ¿no es cierto? Seamos sal en medio de una generación corrupta y seamos luz en medio de las tinieblas. Así que, hermanos, si queremos ver las obras de Dios hoy en día, tenemos que dejar que nuestros ojos sean abiertos, tal como hemos cantado la primera canción esta mañana. Y también roguemos a Dios que abra los ojos de las personas, de aquellos que, como dice la Escritura en Corintios,
que el príncipe de este mundo, Satanás, ha enceguecido la mente de los incrédulos, los ojos de los incrédulos, para que no alumbre la luz del evangelio. ¿Qué más pide Habacuc? Pide que Dios tenga misericordia de él, de ellos. El texto dice: en la ira, acuérdate de la misericordia. Como pueden notar, la oración de Habacuc no había terminado todavía. Su última petición está basada en las duras realidades de lo que Dios ha hecho en el pasado y de lo que ha dejado claro el profeta estos últimos días. En la ira, acuérdate de la misericordia. Había una cosa de la cual Habacuc no podía tener dudas: que cuando se trataba de Dios, hay ira santa y justa. Por mucho que tarde, por muy silencioso y distante que parezca, por mucha violencia y avaricia que parezca ignorar y dejar pasar, hay ira y aflicción para el malo. El hombre arrogante no se queda en casa. Habacuc 2:5. Habacuc ha visto de nuevo que la ira justa de Dios está dirigida a toda clase de orgullo humano, tanto de los de Judá como de los caldeos babilonios. Por tanto, sabe que en tal situación no puede pedirle a Dios que avive su obra y que la dé a conocer para que todos los que vean, a menos que le rueguen a Dios, que recuerde la misericordia en medio de su ira. No le pide a Dios que los recuerde por algún mérito alguno que ellos de repente habrían hecho, sino que ruega para que en medio de su ira se acuerde de la misericordia. ¿Qué es la misericordia? Es un atributo de Dios que lo puedo expresar de esta manera. Es no recibir lo que tú y yo merecemos por nuestras malas acciones. Esa es la misericordia de Dios. Así que lo que el profeta hace es recordarle a Dios su propia naturaleza y de este otro aspecto de su divina persona, que es la misericordia. Y hermanos míos, Dios es un Dios que se deleita en hacer misericordia. Una de las cosas que vemos en las Escrituras es que Él se deleita, disfruta en extender su misericordia. Con cada uno de nosotros ha manifestado su misericordia, si usted es creyente. Conmigo ha hecho mucha misericordia y la sigue haciendo todavía. ¿Qué nos enseña todo esto? En primer lugar, tal como Habacuc, que pidió a Dios que se acuerde de su misericordia, también nosotros podemos clamar a Dios que se acuerde de su misericordia en medio de su ira santa y justa. Por eso debemos orar por un avivamiento espiritual, un despertar espiritual en nuestras vidas. En segundo lugar, mientras el mundo en que vivimos no aprenda estas tremendas lecciones de la palabra de Dios, no hay esperanza para este mundo. Habrá guerras, habrá extorsión, habrá violencia. Que Dios nos dé la gracia para aceptar este mensaje de la Biblia y aprender a ver las cosas no desde el punto de vista sociopolítico, etcétera, no, sino desde la perspectiva de Dios. En conclusión, hermanos, ya me sonó el timbre. Hemos visto sobre este tema tan esencial de nuestra vida espiritual, el de cómo orar en tiempo de crisis. En primer lugar, sometiéndonos a la voluntad de Dios. En segundo lugar, es entendiendo que realmente Dios es el que está en control de las cosas que suceden en el mundo. Y el otro es pidiendo
a Dios, rogándole a Él, para que su obra sea renovada y conocida en medio de los tiempos. Así que, hermanos, lo que hemos visto nos invita a enfrentar nuestra situación, pero en forma personal, tal como lo hizo Habacuc primero. Por eso debemos preguntarnos, ¿hay algo en mi vida que está mereciendo el castigo de Dios? Examinémonos y humillémonos bajo la poderosa mano de Dios y preocupémonos principalmente por el estado de nuestra condición espiritual. El problema, como dijimos, es que siempre miramos a la situación y al problema en lugar de procurar el descubrir si hay algo en nuestra vida que nos conduzca realmente a mirar a Dios. Eso tenemos que hacer, hermanos, mirar al Señor, mirar a Dios. Y cuando hacemos eso, vamos a caer a la cuenta del profeta Habacuc. Nos humillaremos, adoraremos y haremos petición. Qué lindo, ¿verdad? Es algo hermoso, hermanos. Humillarnos, adorarle y recién le pedimos. No intercambiar el orden. Vamos orando, hermanos. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra, que es verdad y permanece para siempre. Señor, te ruego que nuestras vidas estén enraizadas, ancladas en tu palabra. Gracias porque tu palabra son vida y espíritu. Tu palabra es verdad, Señor. Tu palabra es como escudo alrededor nuestro. Es lumbrera nuestro camino. Padre, somos conscientes que vivimos en un mundo donde dar pasos a veces podemos encontrar ciertas minas de pecado que pueden hacernos explotar. Por eso te ruego que nos ayudes a seguir las pisadas de tu amado Hijo Jesús, aquella pisada de la santidad, el de no pecar. Señor, reconocemos nuestra debilidad. Somos conscientes, Señor, que lamentablemente pecamos, pero no queremos pecar. Ayúdanos a vivir vida santa, Señor. Y oro por tu iglesia local, Centro Bíblico Trujillo, por mis hermanos queridos y amados acá. Que tú seas fortaleciendo sus vidas. Que cada uno de nosotros nos consideremos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Señor, llénanos, Dios, de ti. Bendice esta iglesia que tú amas. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos, en verdad, por la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga, hermanos. Bendiciones.